Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña exposición acerca del tema del espacio geográfico. Pero antes de hablar del espacio geográfico, vamos a hablar sobre la geografía. ¿Qué es la geografía? La geografía es una ciencia social que estudia la interrelación entre el hombre y el medio ambiente. ¿Cuál es el objeto o el campo de estudio de la geografía? El campo de estudio de la geografía es el espacio geográfico. Entonces, ¿qué es el espacio geográfico? El espacio geográfico está conformado por el geosistema. ¿Y qué es el geosistema? Es aquella porción de tierra, ¿no?, que está constituido por unas siguientes unidades, como por ejemplo los elementos y los factores. ¿Cuáles son los elementos del geosistema? Abióticos, bióticos y antrópicos. ¿Cuáles son los elementos abióticos? Los elementos abióticos se caracterizan por no poseer vida. Son inorgánicos, y como por ejemplo la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. La litosfera es la parte sólida del geosistema, por lo tanto está constituida por los relieves, las rocas y también por los suelos. Y a la vez la litosfera sirve como soporte a todas las entidades. La hidrosfera es la parte líquida del geosistema en sus tres estados: sólido, gaseoso y líquido. Y también está constituida por las aguas continentales, las aguas atmosféricas, ¿no?, también por las aguas congeladas, por las aguas oceánicas y también por las aguas subterráneas. La atmósfera también está, ¿no?, es la capa gaseosa del geosistema y por lo tanto está constituida por la temperatura, por la humedad atmosférica, por la presión atmosférica, por el viento, ¿no?, por la nubosidad, por las precipitaciones. Los elementos abióticos. Los elementos bióticos se caracterizan por poseer vida y por lo tanto son orgánicos y también llamados biosfera o biomasa, como por ejemplo la flora y la fauna. Los elementos antrópicos, llamados también sociosfera, y la sociosfera de la sociedad, ¿no?, que está integrado por el hombre, por el Estado, donde que el hombre desarrolla todas las actividades económicas, practican los valores, ¿no?, los grupos humanos, ¿no?, etc. Así también, ¿no?, el geosistema tiene procesos, cambios, y para esos cambios necesitamos los factores. ¿Y cuáles son esos factores? Los fenómenos geográficos, los hechos geográficos y los agentes geográficos. Los fenómenos geográficos están conformados en fenómenos físicos, biológicos y sociales. Los fenómenos geográficos físicos están conformados por aquellos fenómenos como por ejemplo fenómeno del niño, la niña, las sequías, las inundaciones, las erupciones volcánicas, ¿no? Y también los fenómenos geográficos biológicos, como actualmente estamos viviendo, las pandemias, las epidemias. Los fenómenos geográficos sociales están conformados por las migraciones, inmigraciones, la centralización, la descentralización, etc. Los hechos geográficos. ¿Qué son los hechos geográficos? Son producidos ¿por quién? Por el hombre, por la acción del hombre. Entonces, ¿qué hace el hombre? Las explosiones atómicas, las inundaciones, los incendios forestales, derrame de petróleo, etc., ¿no?, que van contaminando al medio ambiente. ¿Qué son los agentes geográficos? Son grandes fuerzas que van transformando, ¿no?, nuestro paisaje y también nuestro relieve. Y por lo tanto, como agentes vamos a encontrar al hombre y las erupciones, ¿no?, las erosiones, los vientos, de las lluvias, etc. Ahora pasamos, ¿cuáles son los límites del espacio geográfico? Los límites del espacio geográfico son dos, superiores, inferiores. En los límites inferiores atmosféricos, ¿no?, vamos a encontrar la atmósfera, la tropopausa, la estratopausa, ¿no? En la tropopausa vamos a encontrar el límite del clima, que se encuentra a 15 kilómetros de altitud. En la troposfera vamos a encontrar el límite de la estratosfera,
donde se encuentra la capa de ozono, que está a 35 kilómetros de altitud. En el límite inferior está la hidrosfera y la geósfera, ¿no? Dentro de la hidrosfera vamos a encontrar la plataforma continental, las especies marinas, la zona fótica, que llega pues los rayos del sol y el oxígeno para que estas especies puedan sobrevivir, ¿no? Y esto se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. La geósfera ya sabemos que es la parte sólida, ¿no? En la corteza terrestre, donde que podemos pues hacer unas profundidades, ¿no? Encontrar la napa freática, las excavaciones petroleras, mineras, etc. Ahora pasamos a los componentes. ¿Cuáles son los componentes del espacio geográfico? Los componentes geográficos son naturales, culturales, económicos, sociales y políticos. Los culturales está pues conformado por la naturaleza que nos ofrece, que nos brinda la naturaleza, como los relieves, ¿no? Está como por ejemplo los paisajes, montañas, ríos. Los componentes culturales está pues que desarrolla el hombre, ¿no? Prácticamente para transformar la naturaleza, y está pues sus viviendas, sus carreteras, ¿no? Los componentes económicos son los recursos naturales que el hombre necesita para satisfacer necesidades y también para generar los bienes y los servicios. Sociales, en los sociales está la concentración, la distribución de la población en un determinado lugar. Políticos, estamos hablando de los territorios, de las fronteras y de los gobiernos. De esta manera nuestra pequeña exposición ha terminado. Muchas gracias, estimados estudiantes. Será conmigo hasta la próxima clase.